Hola, me llamo Itana Finestrat, soy investigadora predoctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona y hoy quería realizar mi presentación, que tiene por título Cartas, egodocumentos para la vida cotidiana. Bien, lo primero que quería hacer era aclarar el título para aquellos que no estén familiarizados con el término egodocumentos. Este término fue utilizado por primera vez por el historiador holandés Jacques Presser a mediados del siglo pasado. Estos documentos son, según James Amelang, escritos en primera persona sobre la propia experiencia personal. Es decir, el egodocumento consiste en un texto escrito en primera persona que describe pensamientos, experiencias vitales, emocionales o espirituales de una persona y que o bien ha sido escrito por ella misma o bien narrado a un tercero. Incluye esto, por tanto, una gran variedad de tipologías textuales como diarios, memorias, autobiografías, cartas, relatos de mercedes o favores, revelaciones, relatos de viajes, etc., ¿no? Pues bien, los egodocumentos han sido muchas veces olvidados por la historiografía, que ha tendido a fijarse mucho más en fuentes institucionales y oficiales. La correspondencia, concretamente, de la que vengo a hablar, ha llegado a ser menospreciada por haberse considerado su contenido demasiado subjetivo o incluso de poco valor histórico. Este sería uno de los motivos por los cuales su conservación ha sido cuanto menos descuidada. Otro de los motivos principales a los que también se puede achacar su mala conservación es que, puesto que se trata de documentos personales y privados cuya función principal es transportar un mensaje entre personas ausentes, una vez este ha sido transmitido, pierde su utilidad y, por tanto, su conservación deja de ser relevante para los destinatarios. De esta manera, a menos que la carta en cuestión transmita un mensaje que sea necesario conservar a efectos testimoniales o por motivos sentimentales, su conservación no se considera necesaria, pues ha perdido ese valor original. Se puede decir que tiene de esta forma una funcionalidad efímera. Por ello, no es habitual ni fácil localizar cartas en los archivos, especialmente si son anteriores al siglo XVIII. Sin embargo, a partir de los años 80 del siglo XX, se produce una renovación de las líneas de estudio y se desarrolla una nueva historia cultural en la que, entre otras cosas, se presta atención a la vida cotidiana a través de la cultura popular. Es precisamente esta renovación de los años 80 la que permitió utilizar y explotar nuevas fuentes para el análisis social. Esto supuso que los egodocumentos y la documentación privada adquirieran un mayor protagonismo y que gracias a ello la recuperación y conservación de la misma sea ahora más importante que nunca. Desde la antigüedad, las cartas fueron el más importante medio de comunicación entre personas separadas por la distancia. Pero es precisamente en la Edad Moderna cuando empieza a tener un mayor protagonismo y se desarrolla, gracias a la mayor alfabetización y a la mayor disponibilidad de materiales. El uso de la carta aumentó tanto en el ámbito masculino como en el femenino, y por ello son de inestimable valor para el análisis y reconstrucción de la vida cotidiana, fundamentales para la microhistoria e imprescindibles para tratar de comprender las mentalidades de la población, lo que se puede demostrar especialmente en el desarrollo, por ejemplo, de la historia de minorías o segmentos de población que no han recibido tal vez la adecuada atención por parte de la historiografía, como por ejemplo precisamente es el caso de las mujeres. Quería aprovechar para presentar un caso que ejemplifique lo que estoy exponiendo, ¿no? Lo que vengo a exponer. Hablo de un caso personal que me he encontrado estudiando el fondo del Archiu del Palau Requesens en el Archiu Nacional de Cataluña. Este fondo, que incluye a varios linajes de gran relevancia desde la Baja Edad Media y durante la modernidad en los territorios de la zona de Cataluña, incluye pergaminos, documentos administrativos reales, pontificios, libros de cuentas, manuscritos diversos y una gran cantidad de cartas.
que además las cartas, el fondo, ha sido largamente estudiado por Laia de Ahumada, cuya obra resultante ofrece una visión muy detallada de la relación entre una madre, Hipólita Rois de Liori, y su hija, Estefanía de Requesens, en el siglo XVI. También refleja sus preocupaciones, su forma de gestionar su patrimonio, sus asuntos personales, costumbres, tradiciones para gestionar las cuentas del hogar, etc. Sin embargo, gracias a un análisis más profundo de esta correspondencia, se puede empezar a tirar de los hilos hasta descubrir cosas como que una monja, llamada Camosa, había sido encerrada y mortificada por su abadesa en el monasterio de Jerusalén, y cómo ésta pide ayuda a la señora de Liori, a quien conoce, para que le dejen tomar el velo, pues está difamándola diciendo que ésta ya está casada. También se pueden leer prácticas expresadas en forma de consejos de monjas para que Estefanía, que está embarazada, tenga un buen parto. O incluso sucesos concretos como que ante la presencia de espías, la abadesa de la Concepción le pide a la condesa del Palamós, como se conoce a Hipólita, que acuda al monasterio disfrazada a las 5 de la mañana, ella sola, sin acompañantes, que ella estará esperándola en la puerta de abajo para dejarla pasar inmediatamente. De esta manera, comprobamos cómo podemos asomarnos de una forma casi indiscreta a la vida real y cotidiana de estas personas. Sin embargo, la correspondencia, aunque comienza a valorarse mucho más en los estudios, sigue sin ser fácil de localizar, como decía antes. A lo largo de mi investigación he podido constatar que las cartas se pueden encontrar integradas y mezcladas muchas veces en fondos de lo más variado, desde procesos inquisitoriales, fondos de conventos desamortizados, dentro de carpetas calificadas como miscelánea, y muy especialmente en fondos de familias nobles como el caso que acabo de exponer. En muchas ocasiones los archivos no disponen de los medios suficientes para poder leer, catalogar y sistematizar las cartas conservadas, por lo que acaban formando parte de legajos no descritos. La existencia de estas cartas y su contenido queda, por tanto, invisibilizado, pasando desapercibido para los investigadores en muchas ocasiones. Y un buen ejemplo es la ingente correspondencia que se puede hallar dentro del Fondo Suna en el Archivo de la Nobleza de Toledo, que reúne documentos de inapreciable valor para la reconstrucción del contexto y la vida cotidiana de la sociedad en la Edad Moderna, ya que agrupa varias casas nobiliarias de enorme relevancia para nuestra historia, entre ellos los duques de Gandía, los centellos, los marqueses de Santillana. Más de 11.000 cartas se conservan en este fondo, pero solo el 10% de ellas ha sido descrita y solo un 6% digitalizadas. En conclusión, solo queda esperar que poco a poco estas fuentes tan personales reciban la atención necesaria, ya que son, al fin y al cabo, lo más parecido que podemos tener a día de hoy a la lectura de una auténtica conversación entre aquellas personas que vivieron tiempo atrás, con las que podemos empezar a reconstruir su vida diaria. Y con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias por su atención.